Buenas tardes, Magda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Mira, quería empezar la conversación sabiendo tu punto de vista sobre las unidades de dolor torácico. Unidades de dolor torácico cuyo centro se basaba en un apoyo a la urgencia, pero que también pueden tener otros aspectos a los que se pueden abrir. Y en este sentido, pues quería que tú me dieras tu opinión. ¿Cuál es el lugar, el papel y qué posibilidades de evolución tienen estas unidades? Yo creo que las unidades de dolor torácico son una fuente o son un punto fundamental en el servicio de urgencias para atender correctamente a los pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo. Y es así porque estos pacientes, si acuden a una institución que no está bien organizada, pueden tener unos retrasos importantísimos, porque normalmente si urgencias está o colapsado o muy lleno, entonces estos pacientes suelen esperar hasta que les toca el turno, ¿no? En cambio, cuando urgencias tiene ya sea un lugar físico o ya sea un protocolo estructurado para estos casos, lo que aseguras es que cualquier paciente con un dolor torácico que tenga características de poder ser isquémico pase por delante de todo y sobre todo se le tome una historia clínica y un electrocardiograma en 10 minutos, ¿no? Y en este sentido, este electrocardiograma tomado en 10 minutos es fundamental para clasificar y para separar a los pacientes con elevación del segmento ST, ¿no? Que estos pacientes son precisamente los que forman parte de vuestro capítulo, y yo creo que el tener esta identificación es importantísimo para poder ir rápidamente a hacer la reperfusión que se haya escogido en este momento, ¿no? Pero de todas formas yo creo que vosotros tenéis un interés mayor incluso que el paciente no acuda al hospital porque se retrasa el tiempo, sino que llame al servicio de emergencias, concretamente a 112, ¿no? No sé cómo lo veis y cómo lo tenéis estructurado. Sí, efectivamente es así. Es así porque aunque son dos entidades muy relacionadas, el síndrome coronario agudo sin elevación con elevación del ST, la patogénesis es parecida, pero en unas el tiempo es crucial y en otras el tiempo es importante. Muy importante diría yo, pero no tan crucial. Entonces, bueno, básicamente el enfoque que se ha dado al síndrome coronario agudo con elevación del ST es intentar reducir al máximo el tiempo en acudir a una terapia efectiva, que puede ser o bien la trombolisis o bien la angioplastia, aunque generalmente es preferida la angioplastia siempre que esté disponible en tiempo y forma. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, si optamos por esta vía, lo más rápido es que desde fuera del hospital se activen todos los mecanismos para que esté preparado el laboratorio de hemodinámica, el intervencionista, la enfermería y todo el equipo de cardiología esté activado de tal manera para reducir esos tiempos. O sea, yo creo que puede ser ligado con las unidades de dolor torácico, pero de una manera más tangencial. Sin embargo, yo creo que las unidades de dolor torácico, y quería volver al tema, tienen una importancia fundamental para detectar aquellos infartos que vemos continuamente, que pasan mucho tiempo sin diagnosticar y que son inclusive infartos de los que antiguamente llamábamos transmurales, pero que a lo mejor por ser de una localización posterior o por ser de una manifestación atípica no pasan desapercibidos en urgencia. Y en ese sentido, pues quería saber un poquito también tu opinión, aparte de las unidades de dolor torácico, en relación con los biomarcadores. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son los fundamentales que se deben tener en cuenta con estos pacientes? Esto que dices es muy pertinente porque sí que es verdad que hay pacientes que la unidad de dolor torácico les puede dar la oportunidad de diagnosticar un
un infarto transmural que sea atípico, pero también tienen la otra vertiente que es muy importante, yo creo que en estos momentos económicos es fundamental, que es de poder clasificar a aquellos pacientes de muy bajo riesgo, que los puedes dar de alta sin ningún tipo de problema más, ¿no? Y aquí es donde entran los biomarcadores, ¿no? Entonces, aparte de hacer una historia clínica completa, que el paciente obligatoriamente tiene que tener una clínica compatible, y el electrocardiograma del que ya hemos hablado, la tercera pata de este diagnóstico son los biomarcadores, en concreto la troponina. Y ahora tenemos la suerte de disponer de troponinas ultrasensibles que nos facilitan el trabajo en el hecho de que son mucho más reproducibles y aumentan con mucha más rapidez, o sea, en sangre uno puede medir esta elevación mucho más rápido que antes. Por lo tanto, si en 3 horas de inicio del dolor estas troponinas son negativas, uno puede decirle al paciente que se puede ir a casa sin ningún tipo de problema, y los estudios posteriores se pueden hacer pues, de forma ambulatoria, ¿no? Esto ahorra obviamente bastante dinero de ingresos y de pruebas. Luego pues a lo mejor habrá que hacerle una prueba de esfuerzo, habrá que hacerle un TAC coronario, pero esto ya se puede hacer de otra forma, ¿no? En cambio, por ejemplo, los biomarcadores en el síndrome coronario agudo con elevación del ST no tienen ninguna importancia, en el sentido de que bueno, van a tenerlas cuando suban, ¿no? Pero que no habrá que esperar a tener los biomarcadores para decidir a actuar, ¿no? No se debería. Exacto. Pero en todas las series, o sea, cuando uno mira y analiza las experiencias de todos los hospitales, se ve, cuando ve la distribución de tiempos, hay unos tiempos que se van claramente de la media. Una dispersión tremenda, y algunos de esos pacientes son pacientes no diagnosticados, y cuando digo que se dispersan, quiero decir que se dispersan en el tiempo desde que llegan hasta que se le abre la arteria. Entonces, en esos pacientes es posible que, no solamente por la sensibilidad, sino por la rapidez, estos nuevos biomarcadores pues aporten también algo, o sea que yo creo que es importante. Sin embargo, quería volver a lo que has dicho antes, y es la posibilidad de utilizar pruebas de imagen adicionales. Este es un tema controvertido y desde luego tiene implicaciones económicas, implicaciones sobre todo de organización de los servicios de urgencia y de rayos X. ¿Tú qué opinas de la utilización de las pruebas de imagen, o qué papel deben tener dentro de los...? Hombre, yo creo que estas técnicas de imagen pueden ser muy útiles, y son muy útiles, pero siempre que la probabilidad pretest de que esto sea isquémico sea elevada, porque si no el rendimiento es muy bajo y además el coste es elevado, y además si estamos hablando del TAC coronario es irradiación para el paciente, y si hablamos pues de gammagrafías lo mismo, también es irradiación para el paciente, ¿no? Y por lo tanto en pacientes quizá muy jóvenes les interesa conocer su anatomía coronaria, y estos a veces es más para tranquilizar al paciente, para decirle, oiga, tranquilo, porque si no, muchas veces sin una imagen suelen volver y volver y volver. O sea, el repetidor de la unidad del dolor torácico sin una patología clara es bien conocido, ¿no? Es un problema que existe. Yo creo que la probabilidad pretesta hay que determinarla siempre, y cuando estás en una probabilidad que es moderada alta es cuando debes utilizarlas. Esa sería mi impresión. No, siempre que no sean pacientes quizá muy ancianos, con una alta probabilidad de calcificación o en fibrilación auricular. Claro. En cualquiera de los casos, sí es verdad que todo esto debería incluirse dentro de los algoritmos que cada... De hecho, este tema que sacas ahora en la discusión, que son los subgrupos especiales de pacientes, es un tema muy importante también tanto en la elevación del segmento ST. Yo creo que quizá menos, porque está más claro que independientemente de la edad y de la función renal, a menos que estén en diálisis y tal, la angioplastia primaria está indicada. Pero, por ejemplo, en el caso de pacientes sin elevación del ST, pues normalmente lo que se ha observado de forma curiosa es que los subgrupos de mayor riesgo, que son los pacientes ancianos, los diabéticos y los de insuficiencia renal, que si tú les calculas el score
mejor de gravedad tienen más de 140, por lo tanto son los pacientes más graves, son los que menos revascularizamos. Y los que tienen una coronariografía a las 24 horas y los que se llevan el stent son los pacientes que quizá ni lo iban a necesitar, ¿no? O sea, que no estaban indicados ni en las guías. Y este es un contrasentido que se viene repitiendo. Nosotros ya en la sección lo habíamos demostrado hace como 15 años en el estudio de Descartes, ¿no? Y esto persiste en el tiempo, o sea, tenemos tendencia a ser más agresivos y a revascularizar lesiones y a pacientes de baja gravedad, y en cambio los grupos de mayor riesgo son los grupos que más o menos pues vamos intentando contemporizar, ¿no? Y que si vuelven a hacer dolor, se lo hacemos, pero si no, no. Yo no sé, en vuestro caso, quizá esto es un poco diferente, ¿no? Seguro, pero aquí quizá el papel del fibrinolítico, ¿no? En este grupo de pacientes de mayor riesgo también es un tema complejo. El fibrinolítico, desde luego, cuando estamos tratando de pacientes con elevación del ST, es una opción que se debe considerar, yo creo que siempre, sobre todo considerarlo los retrasos que se puede incurrir al optar por la angioplastia, lo cual todo el mundo nos parece que es la mejor, la más eficaz, por lo menos la más seguramente eficaz, pero que puede estar anulada su eficacia si el tiempo es excesivo. Por lo tanto, la trombolisis se debe considerar de manera temprana, es decir, dentro del esquema de decisión, en el caso de que preveamos tiempos de respuesta o tiempos de apertura de la arteria demasiado elevados. Y en este sentido, yo creo que volvemos al punto inicial, es decir, en el síndrome coronario agudo con elevación del ST todo gira hacia alrededor de un tiempo que tiene que ser corto, lo más corto posible, pero además corto realmente en valores absolutos. Y por lo tanto, aunque lo hagamos muy bien, si es más allá o provocamos un retraso de la repercusión más allá de 120 minutos o de 90 minutos y seguro de 120 minutos, deberíamos considerar en determinados pacientes claramente la fibrinolisis. Por lo tanto, no está enterrada la fibrinolisis dentro del síndrome Me alegro de que con sea una elevaciones. Opción, porque precisamente puede salvar bastante miocardio en estos pacientes que no tienen una opción rápida a la reperfusión mecánica, ¿no? En cambio, en los pacientes sin elevación del ST, yo creo que es muy importante enfatizar o recalcar que lo que es fundamental es siempre la estratificación del riesgo y que el tratamiento debe estar de acorde con su riesgo, ¿no? Y esto es un mensaje que yo creo que todavía es muy pertinente en estos tiempos, aunque se ha dicho repetidas veces. Pero yo quería volver sobre el tema de la revascularización en aquellos pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que es curiosa la paradoja. Pacientes, subgrupo de mayor riesgo, menor utilización de la terapia de reperfusión o revascularización, y pacientes de menor riesgo, mayor utilización. ¿Tú crees que esto es un sesgo, digamos, de tratamiento por ser más fácil de tratarlos? ¿Crees que hay una verdadera valoración de los pros y los contras de que haya mucha morbilidad, o hay una discriminación, lo cual parece poco probable en nuestro sistema sanitario? A mí me parece que falta un poco la sistemática. Cuando tienes un paciente ingresado, falta un poco la sistemática de calcular los scores de riesgo. Y, por ejemplo, yo creo que es muy interesante que los scores de riesgo del GRACE y del sangrado del Crusade estuvieran en todos los ordenadores, en todos los móviles que utilizamos cada día cuando pasamos visita, ¿no? Entonces, cuando tú te aproximas a un paciente, ya sabes qué riesgo tiene. Entonces, es cuando ves al paciente y puedes ver si es un paciente muy frágil, y entonces tomar decisiones incluso con el paciente, con la familia, decirle, oiga, mire, le tocaría hacerse esto, pero lo vemos
lo vemos que quizá es mejor dejarlo tranquilito, ¿no?, en pacientes a lo mejor muy mayores, ¿no? Pero incluso en insuficiencia renal se ha demostrado que pacientes con insuficiencia renal que sea de moderada incluso a grave, estos pacientes, aunque temporalmente les pueda subir la creatinina, van mucho mejor y reducen la mortalidad, se les trata de forma intervencionista, que si se les deja diciendo, bueno, como tiene el riñón mal, no vamos a hacer nada, ¿no? Y esto es un mensaje que yo creo que hay que seguir dando, ¿no? Decir, oiga, vamos a estratificar a todo paciente y luego ya hablaremos con él, con su familia, que es lo que más interesa, pero que no sea el médico el que le pase, ¿no?, la necesidad de intervenir. Y esto que dices de pacientes con insuficiencia renal es curioso, porque esto vengo yo a decirlo casi a diario a las personas que trabajan conmigo, a los residentes sobre todo. Dice, ojo, que el hecho de tener insuficiencia renal lo que tiene que hacer es que la intervención sea más esmerada, sea más ajustada, pero desde luego nunca niega la intervención si está bien indicada desde el primer momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hacemos es dejar la pelota en el tejado del intervencionista. Dice, de acuerdo, es tu trabajo, pero hazlo adecuadamente. Y si lo puedes hacer con 60 mililitros de contraste, ¿por qué no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, recientemente hemos tenido algunos ejemplos, yo me estoy acordando, y que salen con creatininas todavía más bajas porque luego les proteges el riñón. Les hidratamos, tenemos especial cuidado. Es decir, que todo esto es verdad que se debe tener en cuenta, pero nunca debe contraindicar la intervención. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Pues igualmente. Supongo. Nada. Espero que estos 2 capítulos del libro sean interesantes para los lectores. Estos 2 bloques, sí. Pues estupendo, Marga. Muchas gracias.